Y ¿quién dijo miedo 2? El miércoles prediqué sobre algo que Dios habló a mi corazón, y fue una prédica que salió viendo con tanto miedo a las personas que estaban hablando muchas cosas. Y bueno, Dios me dio esta palabra, ¿quién dijo miedo? A través también de una canción de un amigo de la iglesia de nosotros, que ha venido aquí también, Gilberto Daza. Y también entonces escuchando esta canción Dios me inspiró a esta prédica, ¿quién dijo miedo? Hoy voy a hablar acerca de lo mismo, ¿quién dijo miedo 2? Voy a extender un poco más acerca de cómo somos Iglesia Filadelfia y las otras iglesias, en qué interfieren o qué se refieren las otras iglesias, o si existen las otras iglesias hoy en día. Pero bueno, vamos a orar. Padre Celestial, tome su lugar allí, tome un esfero, un cuaderno, la Biblia, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Esta es tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa y tu palabra es hermosa, Señor. Yo soy lo que ella dice que soy, y yo tengo lo que ella dice que tengo, y yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Bendigo la iglesia, bendigo mi familia con la sangre de Cristo. Bendigo a todas las personas que nos ven y que no han llegado a la iglesia, pero están atentos a poder reunirse con nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro bendición sobre la vida de cada persona en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y háblanos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, póngase cómodo allí en su casa. ¿Quién dijo miedo 2? Vamos a ir a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Bueno, quiero seguir con este tema porque me impactó mucho el hecho de qué es lo que Cristo quiere para estos tiempos. Cristo quiere para estos tiempos que nosotros estemos alertas, que estemos atentos, que estemos preparados, que estemos conectados con Él. Él no está como en el cielo rascándose la cabeza o pensando, pero ¿qué está pasando en la tierra? No, Él sabe lo que está pasando, tiene un plan, y nosotros como sus hijos debemos entender esos planes y caminar sobre esos planes. Amén. Entonces, ¿quién dijo miedo? También tiene que ver con los cristianos que tienen miedo hoy en día, y se supone que un cristiano no tiene por qué tener miedo, sino un cristiano debe entender lo que Dios ha dicho a él, lo que Dios le ha mostrado a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y se supone que debe tener clara todas las cosas y el propósito de Dios. Pero vemos a Jesús haciendo una advertencia aquí a 7 iglesias, haciendo una advertencia diciéndoles que Él viene pronto, diciéndoles sus fortalezas, sus debilidades. Sabemos que las iglesias tienen fortalezas, pero también tienen debilidades. De las 7 iglesias regañó solo a 5, y a 2 no regañó, simplemente les mostró sus fortalezas y les animó a seguir adelante. A las otras 5 también les animó, también les fortaleció, les dijo: bueno, ahora tienen que mejorar esto o lo otro, perdón, y también los exhortó, pero también les animó. Entonces hoy vamos a estudiar las 7 iglesias que habla Jesús en Apocalipsis 1 al 3, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y vamos a mirar qué es lo que Cristo le está hablando a Juan, que Juan escribe, para que nosotros como iglesia entendamos cuál es nuestra postura como iglesia para estos tiempos. Jesús conoce todo y nos ama porque derramó su sangre. Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud y para que fuéramos libres del pecado. Amén. Entonces todos estamos delante de Él. Él es nuestro testigo fiel. Amén. Y Él nos está mirando. Él está observando todo. Cristo está muy pendiente de su iglesia en la tierra. Yo no sé si ustedes piensan que Cristo está ausente, pero Él no está ausente. Cristo no vino a un rato para quedarse con nosotros. Él se mudó con nosotros, Él se quedó con nosotros, Él está con nosotros ahora mismo en nuestros corazones y está observando todo. Entonces yo creo que Jesús está gobernando. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es grande y a Él no se le escapa absolutamente nada. Él está observando, Él está mirando cada una de sus 7 iglesias y sabemos que en cada una, y quiero aclararle que en cada
cada una de las 7 iglesias siempre va a haber un remanente que Dios está protegiendo allí o que Dios está mirando con buenos ojos, ¿sí? Aunque el general de cada iglesia tiene sus errores, siempre va a haber unas personas que están cumpliendo la palabra de Dios, que están entendiendo. Entonces, lo que quiero decir es que nunca podemos generalizar por una religión o por cierto tipo de iglesia, porque Dios conoce el corazón más que las obras, más que la ley, más lo que los hombres puedan mostrar por fuera. Pero Dios sí hace una advertencia, y esta es la advertencia que vengo a predicarles en esta mañana. Hace una advertencia para este tiempo, y la advertencia básicamente es: vengo pronto. Prepárense, no dejen que su candelabro se apague y estén pendientes. Mira, estás fallando en esto y en esto, y tienes que hacer esto, esto y esto. Por lo menos en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, primero, Él nos llama a no tener miedo, porque Él es el alfa y la omega, o sea, Él es el principio y es el fin, y que venceremos con la espada de la palabra de Dios para estos tiempos, con la espada que sale de su boca, que es una espada de doble filo, que viene y nos ayuda a vencer en estos tiempos. Apocalipsis capítulo 1:18 dice Jesús: el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Entonces, yo pienso que de nada hubiera servido que Jesús tuviera las llaves del infierno y de la muerte, hubiera vencido al diablo y todo su escuadrón, y para que nosotros tuviéramos derrota. La verdad, no comparto esa idea. Comparto la idea de que si Cristo venció, yo vencí. Si Cristo tiene las llaves de la muerte, las llaves del infierno, venció a Satanás y todo su escuadrón, entonces yo también lo vencí. Y aunque sí pasamos por pruebas, no pasaremos la gran tribulación. 1, 2, Dios sí nos está entrenando, pero en las manos del diablo no estamos, ni Él nos tiene manipulados, ni Él no puede hacer nada contra nosotros, porque somos la iglesia triunfante, somos la iglesia que Cristo maneja, somos la iglesia entregada a su palabra, entregada a la fe, entregado al Espíritu Santo. Y esa es la iglesia Filadelfia, que también vamos a hablar un poquito de eso. Hoy, el miércoles, hablé de eso, de la iglesia Filadelfia, me enfoqué en la iglesia Filadelfia, pero hoy voy a tratar todas las 7 iglesias, de qué se trata, qué es lo que Dios les regaña, qué es lo que Dios les anima, qué es lo que Dios inclusive les anima. Pues no les anima, sino les felicita, es la palabra, les felicita, que están haciendo muy bien, amén. Pero quiero decirle que si el enemigo tuviera poder sobre tu vida o sobre tu casa en este tiempo, entonces en vano hubiera sido la victoria de Cristo. Yo quiero decirte, el enemigo no tiene poder sobre ti, ni sobre tus hijos, ni sobre tu casa, ni sobre tu familia. Vaya que haga pantalla o haga algunas cosas, pero no tiene poder. Él no puede llegar más allá donde Dios no se lo permita. Entonces, entendamos de una vez por todas que estos tiempos son para vivirlos en victoria, y estos tiempos son para vivirlos pegado de la mano de Dios. Ahora, que no se pegue de la mano de Dios, que no busque a Dios, que no atienda a las advertencias que Dios está haciendo, entonces pues básicamente sí va a tener ese problema de que el diablo sí le va a poder manipular, pero de resto no. Cuando Jesús le habla a Juan, le habla en 3 sentidos. Los sentidos metafóricos, le habla en 3 sentidos, y los sentidos son históricos, los sentidos profético y el sentido de futuro o el presente, lo que estamos o lo que podemos aplicar hoy aquí a nosotros. Amén. Entonces, esto es, vamos a mirar hoy más que todo el sentido profético, y también vamos a mirar algo práctico. Bueno, lo histórico, pues de pronto otro día lo miramos, cómo funcionó la parte histórica, y vamos a enfocarnos un poco más en la parte profética. O sea que en Apocalipsis capítulo 1, versículo todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 habla acerca de las 7 iglesias. Entonces, en otro sentido es el práctico, como lo aplicas en la iglesia. El otro sentido es el profético, cómo se va a cumplir. Y el otro sentido es el que podemos vivir hoy. Ahora, las iglesias sí están al día de hoy. O sea, comenzaron muchos años atrás, pero hoy en día las 7 iglesias están ahí tal cual.
vivitas y coleando. Allí están todas las 7 iglesias, allí están las iglesias que Dios está hablando, que sucedieron en el pasado, pero que se encuentran en el presente. Entonces, ¿cómo podemos ver en esta mañana? Cada iglesia ha trascendido hasta nuestros días. Entonces, cada iglesia enseñaba y creía desde su perspectiva. Nada raro, cada persona cree y enseña desde su perspectiva. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes en esta mañana es la siguiente: ¿cómo podemos saber cuál iglesia o enseñanza me está influenciando hoy en día? Puede ser influenciado por Éfeso, o puede ser influenciado por Esmirna, o puede ser influenciado por Sardis, o puede ser influenciado por Laodicea, o por Filadelfia, o por Tiatira. Cualquiera de las 7 iglesias puedes tú ser influenciado, ¿cierto? Y ahora, ¿por qué existen y existen hoy en día? Porque sus enseñanzas han trascendido hasta el día de hoy. Entonces, la advertencia que Dios hizo, lo hizo de una manera profética para nuestros días y profética para cada día que estaba pasando, ¿cierto? Estaba pasando cada día, y entonces allí, en cada época o siglo que pasaba, se estaba cumpliendo lo que Cristo estaba hablando. Amén. Entonces, la advertencia que Jesús hace, pues es evidente, porque es una advertencia para el pasado, es una advertencia para el presente y es una advertencia para el futuro. Entonces, la Biblia dice allí en Apocalipsis que sus ojos están puestos sobre toda la tierra y que Él está allí mirando cada iglesia, averiguando en cada iglesia, y quiere Jesús saber qué pasa con cada una de ellas, ¿cierto? Y eso es lo que Cristo quiere saber. ¿Qué pasa con Éfeso? ¿Qué pasa con Esmirna? ¿Qué pasa con Tiatira? ¿Qué pasa con Sardis? ¿Qué pasa con Laodicea? ¿Con Filadelfia? O sea, con todas las 7 iglesias Él está atento, Él está pendiente. A veces pensamos como iglesia que Él está como en el cielo y nosotros acá. No, no, no. Él está aquí con nosotros, atento, persona por persona, familia por familia. Él está mirando cada uno de la que nosotros estamos hablando. Amén. Entonces vamos a estudiar cada iglesia y vamos a averiguar qué es lo que Jesús dijo para el tiempo pasado, dijo para el tiempo presente y dice para el tiempo futuro. Entonces, la primera pregunta que quiero que tú entiendas, y escribe ahí: ¿cómo me identifico con cada iglesia? Amén. ¿Y de qué me debo arrepentir? Si me identifico con tal iglesia, ¿cómo me puedo arrepentir? Otra pregunta es: ¿qué debo cambiar según la advertencia de Jesús para mi vida? Entonces, recordemos que hay de las 7 iglesias, hay 5 iglesias que fueron regañadas y 2 iglesias que no fueron regañadas. Entonces, de las 5 que Cristo regañó es porque quería que cambiaran algo. Entonces, si usted se siente identificado, normalmente finalizando Él siempre dice: arrepiéntase. Eso es lo que está diciendo siempre: arrepiéntase. Bueno, entonces Jesús quiere que la iglesia de estos tiempos sea como Él está pidiéndole a cada persona que sea. O sea, no puedes ser la iglesia que tú quieres ser. No, tú tienes que ser la iglesia que Dios quiere que tú seas, porque nos queremos acomodar, y de eso vamos a hablar, identificando en cada iglesia. Cada hermano se quiere acomodar a su manera, y yo me siento bien así, yo me siento bien así, yo quiero asistir acá, yo quiero hacer esto, yo me someto a esto, pero a esto no me someto. No, eso no es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo: sométete ahora y arrepiéntete si no te quieres someter. Hazme caso, sé obediente. Yo no tengo opinómetro, yo no tengo democracia en el cielo. Yo soy Rey de reyes y Señor de señores, y simplemente quiero que me obedezcas porque yo conozco el futuro y yo sé lo que tú necesitas. Amén, gloria a Dios. Entonces, cada iglesia obviamente tiene su candelabro, y cada iglesia alumbra en un lugar de la tierra a personas determinadas, ¿cierto? Y allí es donde Dios quiere que la iglesia siga alumbrando de acuerdo a los consejos o a los mandatos que el mismo Cristo Jesús dice que cada iglesia tiene que tener. Entonces, primero entendemos que Jesús se pasea por cada iglesia y observa todo. ¿Cómo es? Jesús se pasea por cada iglesia y observa todo. Bueno, vamos a comenzar a mirar la iglesia. Espero que me alcance el tiempo, espero poderles ilustrar un poco más, espero poder que ustedes entiendan de qué se trata Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, ¿cierto? Y cómo podemos hacer
cierto, en cierta manera que podamos entender lo que Cristo quiere decir allí en estos 3 capítulos, y cómo yo identifico cada iglesia, y cómo yo puedo mirar cuál era lo profético, que era también la palabra histórica, y también la palabra presente, o sea, la palabra que yo puedo aplicar hoy en mi vida. Bueno, ¿cómo comenzaron las iglesias? La primera iglesia de las 7 iglesias que Cristo comenzó se llama la de Éfeso, y Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 y 3 dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y haz que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Amén. Entonces, en Éfeso, proféticamente, fue la primera iglesia que existió. Podemos llamar que Éfeso es la iglesia primitiva, amén. Y Jesús primero le aclara su fortaleza, ¿cierto? Eres perseverante, identificas a los falsos maestros, ¿cierto? Los identificas de buena manera y cualquiera que viene a traer mensaje falso, lo sacas, y estás muy pendiente de que nadie venga a traer una enseñanza equivocada, ¿cierto? Y Jesús sabe también que recibimos sus ánimos. Entonces Jesús comienza animando a la iglesia de Éfeso, gloria a Dios, y les dice: son buenos, ustedes son constantes, ustedes han perseverado, ustedes sacan a los falsos profetas, ¿cierto? Y esta iglesia duró 100 años, o sea, desde que nació Cristo. Bueno, después del Pentecostés, los 100 años no duró, quizás duró hasta el año 100, más bien después de Cristo. Allí estuvo esta iglesia perseverando, pero tuvo un gran problema. ¿Y cuál fue el problema o el llamado de atención que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso? Quizás le está diciendo: has sido perseverante, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Amén. Entonces, una iglesia que se le olvidó su Dios, una iglesia que se le olvidó el Dios de los milagros y se fue tras los milagros, una iglesia que se le olvidó el Dios de la creación y se fue tras la creación, una iglesia que se le olvidó el Dios de la provisión y se fue tras la provisión. Y esto pasa con las iglesias o los hermanos. Si usted se siente identificado con eso, le animo en esta mañana a que se arrepiéntase, porque realmente lo que Cristo está diciendo acá es: te has preocupado por el evangelio, por el ministerio, por servir a la iglesia, por servir al hermano, por servir al otro, por estar pendiente de la iglesia, pero se le olvidó tener tiempo conmigo, se le olvidó pasar tiempo conmigo. Quizás te conectaste al principio de este reconfinamiento que nos están haciendo y se te olvidó, te conectaste al principio, pero poco a poco fuiste perdiendo ese deseo, fuiste perdiendo esa pasión, fuiste perdiendo ese impulso de buscarme, de orar, de leer la palabra. Se te fue, comenzaste a hablar de otras cosas y perdiste tu primer amor. ¿Qué es perder el primer amor? Perder el primer amor es literalmente no sentir esa pasión, ese deseo por Dios, ese deseo por Cristo, por estar con Él, por hablarle, por escucharle, por vivir cada día para Él. Amén, gloria a Dios. Entonces Él está diciendo: abandona todo eso. Y quiero decirte en esta mañana, cuando ya no tengas ganas de orar, pilas. La influencia de Éfeso está sobre tu vida y tienes que ponerle pilas a eso. Cuando ya no quieras conectarte en internet con nosotros, pilas. Cuando ya no quieras leer la palabra, pilas. Ya no te apasionan las cosas de Dios, pilas. Pilas, que está siendo influenciado por la iglesia de Éfeso. Entonces quizás te estás preocupando más por las cosas terrenales, y tú podrás argumentar: pero yo soy líder de la iglesia, pero yo sirvo acá, pero yo predico, pero yo canto, pero yo soy líder, pero yo soy discípulo, pero yo soy uno, yo soy lo otro. Esa es la influencia del Éfeso, que cambia una acción, quizás cambia algo que está haciendo, y en sus obras es una ley básica, es un mandamiento básico. Dice: arrepiéntase de las obras muertas. No
no llegas al cielo o no eres salvo por tus obras, porque te portaste bien con el hermanito, porque predicabas 5 veces a la semana, porque liderabas aquí, liderabas allí, tenías proyectos aquí, le hablabas aquí, inclusive evangelizabas aquí, evangelizabas allá. Y hay personas que se dedican tanto a la evangelización que se olvidaron de tener comunión con su Dios. Se olvidaron de arrodillarse cada mañana, que cuando se levantan en la mañana lo primero que hace es postrarse ante Dios, y cuando se acuesta en la noche lo último que hace es postrarse ante Dios y estar allí hablando con Él y amándole y buscándole y enseñándole, amén, y aprendiendo de Él. Entonces Dios quiere que seamos organizados, que nos preparemos. Claro, hay que estudiar, hay que prepararnos, pero jamás perder el enfoque por encima del estudio, el enfoque por encima del ministerio, el enfoque por encima de la misma familia. Escúchame bien, de la misma familia es Dios. Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que está diciendo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Quien no niegue a su papá, a su mamita, a su esposita, a sus hijitos, quien no se niegue a sí mismo, no es digno de ser mi discípulo. No es lo que tú quieras. Yo no te estoy diciendo la iglesia, te estoy diciendo que la influencia de Éfeso te niega o te lleva a desconocer a Dios como mayor en tu vida, como prioridad en tu vida. Es una influencia de Éfeso terrible que está pasando hoy en día, que comenzó desde hace 2000 años o hace 2020 años que Cristo vino al mundo, y hasta el día de hoy está viva y coleando. O sea, esa influencia está ahí. Primero mi trabajo, primero mi plata, primero mis metas, primero, y se le olvidó. Por eso dijo Jesucristo: tengo algo contra ti, que se te olvidó el primer amor. Cuando moqueabas orando, cuando estabas moqueando allá: ay Señor, perdóname. Cuando querías sentir la gloria de Dios, cuando querías y amabas la gloria de Dios, cuando querías y amabas el poder de Dios en tu vida, amén. Entonces Dios quiere que seamos organizados, pero la esencia de Dios es su amor. Entonces, quien es de Dios tiene que amar, porque la base de todo es el amor. La Biblia es clara cuando dice que aunque tengas fe, que aunque tengas poder, que aunque las mismas montañas se te muevan al frente tuyo, entonces tú tienes que tener amor, porque si no tienes amor, nada es como un címbalo que retiñe. Podrán levantarse los muertos, podrá ser el empresario más duro que quiera, podrá ser el profesional más duro que quiera, podrá tener éxito en su vida, pero si no tiene el amor de Dios, nada es. Tremendo esto, mi hermano. Es una influencia de la iglesia de Éfeso. Entonces, si has perdido tu primer amor, arrepiéntete, amén. Y dice Jesús: vuelve a ser las obras del principio. Es quiere decir, vuelve a sentir en su corazón. Cuando tienes a Dios, vuelve a sentirlo. Oh Señor, y vuelve a sentir cosquillitas en la panza. Vuelve a moquear cuando estás: ay Señor, te amo Señor, y gritar y saltar y estar allá pegado a Dios. Y ya, pero ya no hay: si venga yo oro, Dios. Perdiste tu primer amor. Pero Jesucristo te está diciendo en esta mañana: vuelve a hacer las cosas básicas, a hacer las cosas principio. Entonces no cambies la comunión con Dios por tu trabajo, no cambies la comunión con Dios por tu estudio, no cambies la comunión con Dios por tus proyectos, no cambies la comunión con Dios por tus metas, no cambies la comunión con Dios por una familia. No lo permita, no lo permita. Primero está Dios que tu familia, y de segundo si va tu familia, y de tercero la iglesia, en el orden de prioridades. Entonces, si no te arrepientes, dice Jesús, si no te arrepientes, entonces vendré a ti y quitaré el candelabro de ti, amén. Entonces, la segunda, bueno, ¿cuál es la primera? La iglesia de Éfeso. ¿Hasta dónde existió? Hasta el año 100 después de Cristo. Y seguimos teniendo influencia de esta iglesia en nuestros días. También seguimos teniendo influencia, gente que siguió con esa influencia hasta el día de hoy. Bueno, segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 versículos 9 y 10 dice: conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos en la prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bueno, la iglesia de Esmirna tuvo que pasar por la época del oscurantismo. Le voy a explicar. La época del oscurantismo fue del año 100 después de Cristo hasta el año 300, de 340 aproximadamente. Fue la época del oscurantismo, cuando Roma se levantó en contra de la iglesia cristiana.
y los quiso matar, los quiso asesinar y comenzó a perseguir a los cristianos. Estas persecuciones eran tremendas. Muchos emperadores ponían a los cristianos en las plazas para matarlos, en los estadios para matarlos y torturarlos y soltárselos a leones, a osos y a fieras hambrientas. También los colocaban como antorchas en su casa. Digamos, colocaban 10 cristianos acá, 10 cristianos acá, y los prendían para que le alumbrara su camino. O sea, era algo terrible lo que pasaba. Y esa era la iglesia de Esmirna. Esta iglesia es una de las 2 iglesias que Cristo nos regaña. Bueno, ya con todo eso, toda esa persecución, que un regaño encima pues no valdría la pena, ¿no? Pero esta es la iglesia que aguantó la persecución. Esta es la iglesia que, a pesar de que se creían pobres, Cristo le dijo: ustedes no son pobres, sino son ricos. Entonces, aquellos que lo han dejado todo por Jesús, aquellos que piensan que están mal, les digo en esta mañana: ustedes no están mal. Si tienen a Cristo, pero han pasado persecución a causa de Cristo, ustedes son ricos en Cristo Jesús. Amén. Yo lo creo por el poder de Dios. Entonces, soportó la prueba. La iglesia de Esmirna soportó la prueba por más de 200 años. Y desde el año 100, allí estuvo la iglesia. Ahora, Jesucristo le dijo: pasarás persecución por 10 días. 10 días quiere decir proféticamente 10 emperadores. Y si miras la historia, esta iglesia de Esmirna pasó por 10 emperadores. Ahora, no sé si se acuerdan cuando llevaron a Jesús oro, plata y esmirna. Esmirna tipifica muerte. O sea, solo venía en ese tiempo para esta iglesia muerte. Cristiano que veía, cristiano que mataban. Y lo que más me impacta de esta iglesia fue que en vez de achicopalarse, crecieron mucho. Y aunque les tocó predicar en las cuevas, aunque las iglesias eran subterráneas. Ahora, ¿dónde existe esta iglesia ahora? En China. Básicamente, en China prohíben quien vean predicando, lo fusilan. He escuchado de muchas personas que han matado por ser cristianos o por profesar la fe. Hay pena de muerte allá para aquella persona que profese la fe. Entonces, las iglesias de allá son subterráneas y tienen que predicar a escondidas del gobierno. Recuerden que yo les expliqué el miércoles que si hay una ley que quiere sobrepasar la ley de Dios, estamos llamados a desobedecerla. Por eso quiero ponerle un poquito de picante a esta prédica en el día de hoy. Si a nosotros nos obligan a no asistir, a no reunirnos por mucho tiempo, nos va a tocar tomar la decisión de Esmirna o de la iglesia en China, que es la misma Esmirna. Tendremos que reunirnos quizás a puerta cerrada. Tendremos que reunirnos quizás en las cuevas. Tendremos que reunirnos. Si nos persiguen, entonces nos tocará irnos para las montañas. Pero nadie, nuestras convicciones no son negociables. Con nadie, absolutamente con nadie. Hay políticos que han dicho: no, ya creo que los cristianos ya no pueden volver a predicar. No, yo no me someto a eso. En el nombre de Jesús se lo digo. Porque hay una iglesia Esmirna que Dios habla, y fue una de las que no regañó con la de Filadelfia. Y antes les digo: ustedes no son pobres, ustedes son ricos, porque ustedes predicaban en las cuevas, porque eran perseguidos. Entonces, esto es profético. Y ahora seremos perseguidos desde que pasan el tiempo y vamos mirando las iglesias. Todas las iglesias fueron perseguidas, amén. Y no hay ninguna diferencia aquí. Ninguna, absolutamente ninguna. Pero quiero decirle algo: que cada iglesia que fue perseguida creció más. Entonces, en la época de Esmirna, eso es como cuando quieren matar a alguien y se multiplica. Así fue con Esmirna, literalmente. Esto de la persecución no los achicopaló. Esto de la persecución no los mató, al contrario, y crecieron mucho más, gloria a Dios. Y allí estaban, creciendo, y más fuerza y más fortaleza. Y si alguien moría, pues más crecían y más valientes se volvían. Entonces, siempre la iglesia cristiana será perseguida. Entonces Jesús anima a la iglesia de Esmirna diciéndoles que no son pobres, que en verdad son ricos, amén. Que en verdad si tienen a Jesús lo tienen todo. Y quiero decirte en esta mañana que si tú no tienes provisión, que si quizás tú estás pasando por una situación financiera mal, no te preocupes. Si atraes a Jesús a tu casa, lo tienes todo. Él traerá provisión a tu casa, Él traerá bendición a tu casa. Pero ahora mismo no te dejes achicopalar. Levántate como aquella iglesia de Esmirna que se levantó en medio de la persecución. Pero entre más nos digan, y entre más nos digan
que no tenemos que predicar, más predicaremos. Y entre más nos digan que no tenemos que reunirnos, pues más nos reuniremos. Y nos vamos a aguantar hasta un punto, pero llegará el punto en que nos vamos a reunir, así ellos quieran o no lo quieran, porque no podemos llegar hasta donde ellos quieran. Entonces, esta iglesia no acepta ningún decreto de ningún emperador que quiera meternos bajo prisión. No vamos a adorar a ningún Dios que ellos quieren que adoremos, al Dios del miedo o al Dios del coronavirus. No lo vamos a hacer. Seguiremos reunidos, aunque nos toque escondidos, aunque nos toque allí como la iglesia de Esmirna. Lo vamos a hacer, porque esta fue una de las iglesias que Cristo no le llamó la atención. Cristo sabía. ¿Por qué creen que Dios no le llamó la atención a Esmirna? Porque Él sabía que estaban bajo persecución. Y búsquenme como sea, ustedes están haciendo las cosas muy bien. Y Cristo no les dijo: ustedes porque se esconden, ustedes porque van en contra de la ley. Porque muchos hablan de eso, cristianos. He escuchado: ay, pero Dios dice que se someta a la ley. Bueno, sí, la Biblia dice que tenemos que someternos a la ley, siempre y cuando esa ley no quiera contradecir la ley de Dios. Pero cualquier ley en este mundo que quiera contradecir la ley de Dios, estamos llamados a desobedecerla. Entonces, les animo, mis amados hermanos, vamos a reunirnos, vamos a esperar un tiempo apropiado. Pero si no nos dejan, lo haremos de todas maneras, porque ellos no van a frenar la iglesia por nada del mundo. Y esto fue lo que pasó con la iglesia de Esmirna. Se reunieron a escondidas, como lo hacen en China hoy en día. Entonces, no vamos a buscar a Dios aunque nos obliguen a no hacerlo. Entonces, seremos la iglesia de Esmirna, que nos levantamos a adorar en unidad. Y Jesús te dice, y me gusta mucho esto, lo que Jesús termina diciendo de la iglesia de Esmirna: serás fiel hasta la muerte. Ahora yo sí le voy a decir algo, mi querido hermano, que me escuchas en esta mañana. ¿Serás fiel hasta la muerte? Cuando todo estaba bien, tú ibas a la iglesia y levantabas las manos: ay, Señor, cuánto te amo. Bueno, gloria a Dios por esa expresión de amor cuando todo estaba bien. Pero ahora que hay crisis, ahora que se nos vienen encima, ahora que no nos quiere dejar abrir las iglesias, ¿buscarás a Dios de la misma manera? ¿Buscarás al Señor aún en contra de la ley humana, aún en contra de las mentiras del diablo? ¿Serás tan valiente de poner tu propia vida por la vida de Jesús? Bueno, aquí Dios está observando a ver qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿quién puede decirte en esta mañana? ¿O quién puede decir, perdón, en esta mañana: Jesús, te seguiré hasta la muerte? Voy a hacerle esta pregunta a los que me miran por las cámaras allí en su casa, o voy a hacerle esta pregunta a los que están acá conmigo, toda la producción. ¿Quién puede levantar la mano y decir: Jesús, te seguiré hasta la muerte? Amén. Es muy fácil levantar la mano, ¿sí o no? Pero hacerlo, amén. Decirlo, decir: yo te seguiré hasta la muerte, Jesús. Hasta la muerte te seguiré. Yo lo puedo decir en esta mañana, y lo digo en serio. Si me tengo que morir, pues me muero, pero no negaré a Cristo Jesús. No dejaré de buscar su nombre, no dejaré de buscar su rostro. Amén. Qué bueno era adorar cuando era fácil, sí, pero ahora es tiempo que lo demuestres con Dios. Ahora la Biblia dice: quien salva su vida la perderá, pero quien pierde su vida por causa de mí la hallará. Bueno, repasemos, son 7 iglesias. Vamos rápido, el tiempo se me agota. Primera iglesia, la iglesia de Éfeso, perdió su primer amor. Esa fue la llamada de advertencia. Segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, la iglesia que pasó la tribulación. Realmente pasó una época dura de muerte, de dolor y de persecución. Pero después de eso llegó la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 16 dice: no obstante, tengo unas cuantas cosas en contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, que le enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Bueno, la iglesia de Pérgamo es la iglesia que se unió con la política. Cuando la iglesia de Esmirna acabó, entonces Roma se dio cuenta que no podía vencer a los cristianos. Entonces se casó con la iglesia, y esta iglesia se casó con la política. Esto es tremendo, mis amados hermanos, porque la iglesia de Pérgamo, esta iglesia se alió con el emperador Constantino en Constantinopla, se casó con el gobierno, y está comprobado que la salvación no viene de un hombre, está comprobado que la salvación viene de Jesús. Amén. Entonces hay una influencia en las iglesias que piensan que
es el sistema quien va a cambiar este mundo, que es las leyes que van a cambiar este mundo. Mire, yo quiero decirte algo en esta mañana: las leyes no cambiarán este mundo. Aunque Colombia tenga un presidente cristiano, aunque Colombia tenga un parlamento cristiano, aunque Colombia tenga todos los concejales y casi la mayoría cristianos, este país seguirá mal. Le voy a explicar por qué. Porque las leyes jamás podrán cambiar el corazón del hombre. El corazón del hombre solo lo podrá cambiar Jesucristo de Nazaret. Entonces la solución no viene de la política. Ahora, con esto no estoy diciendo, no quiero decir que Dios no ponga personas esenciales en la política para ayudar, pero no es el enfoque. El enfoque no es la política, el enfoque es Jesús de Nazaret. Este mundo, Cristo Jesús lo salva. Este mundo, Cristo Jesús trae la salvación para este mundo. Ya se probó. Muchos dicen, también ponen su confianza, ¿cierto?, en el reino de Dios. Y hay una doctrina errónea, súper errónea, que anda por ahí diciendo y hablando acerca del reino, que nosotros los cristianos nos tenemos que tomar la política y tenemos que tomarnos el gobierno y tomarnos aquí todo lo que está pasando. No, mi amado hermano, eso ya pasó con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo se casó con el gobierno, se casó con la política, y entonces allí estuvo esta iglesia intentándolo. No es que no se haya intentado. Ahora, no es que no podamos votar por un cristiano, votamos por los cristianos y que estén allí, gloria a Dios, pero no es nuestro enfoque. Amén. No es la salvación. Cambien las leyes que cambien, el único que puede cambiar los corazones se llama Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Entonces la salvación tampoco viene. Muchas personas dicen, no, es que hay que poner leyes para los animalistas o para todas las personas ambientalistas o naturalistas o para que no siga el calentamiento global y mentiras, mi amado hermano. Eso tampoco salvará al mundo. Esto es Pérgamo. La influencia de Pérgamo está hoy latente. Existió en el año 350 después de Cristo, pero hoy en día está latente esta iglesia. Gente que pensando que a través del arte cambiaremos las personas. Mentiroso el diablo. El único que puede cambiar a las personas se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Con esto no estoy en contra del arte, gloria a Dios por el arte, pero con el arte ahí se entretienen las personas. Pero el único que salva, el único que cambia, el único que liberta se llama Jesús de Nazaret. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta noche aquí? En esta mañana, perdón, se me fue un poco la esta. Bueno, Jesús le dice a esta iglesia que existió y pues que aún existe. Jesús la reprende. A la iglesia de Pérgamo, de diferencia de la iglesia de Esmirna, Jesús la reprende a la iglesia de Pérgamo y le dice, tienes que abandonar esto. Porque aparte de esto, de llevar tanta concentración al ambientalismo, al animalismo, al calentamiento global, es tanto lo que llevan que las personas llegan a idolatrar. La doctrina de los nicolaitas tenía que ver con la doctrina de la idolatría. Este es un pecado que Dios aborrece. Y el animalismo, he visto en estos tiempos cómo personas literalmente idolatran a los perros. Los perros son más importantes que el mismo Dios. Nunca he visto eso en mi vida hasta el día de hoy. Ver eso me parece con tanta impresión. Me parece que es tan impresionante cómo una persona puede querer más a un perro que a Dios. Es increíble, una persona se hace matar. Conozco personas que ya duermen con los perros, le tienen colegio, le tienen jardín, prejardín, colegio, universidad, le tienen, yo no sé, hasta idiomas les enseñan a decir guau guau de manera diferente. Pero, o sea, todos son los perros. Y esta es la doctrina de los nicolaitas, que se concentran tanto en algo que lo hacen un ídolo en sus casas. Amén. Jesús reprende, y esta influencia está dentro de las iglesias. Amén. Y todo esto lleva a un pecado muy grave, inclusive no solo a la idolatría, sino al pecado sexual. Porque ellos tenían a la diosa Diana allí. Ya ustedes conocen, quien saben de historia, saben que la diosa Diana era la diosa del sexo, y también la idolatraban a ella. Entonces Jesús dice a la iglesia del Pérgamo, arrepiéntete, o él mismo vendrá y peleará con ellos con espada de dos filos. Amén. Bueno, primero tenemos la iglesia de Éfeso. Dios le reprende por la falta del primer amor. Segundo, la iglesia de Esmirna, Dios no le reprende, Dios solamente le dice, eres rico, le anima y sigue adelante. Y es otro modelo de iglesia que tenemos que seguir, si nos toca seguir. Si nos tocaría seguirlo como lo están viviendo en China en este momento, inclusive en países árabes también están viviendo iglesias esmirnas por allá. Pero la cuarta iglesia a la cual Dios le habla, y usted se puede identificar, es la iglesia de Tiatira.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 23 dice: sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales, a comer alimentos sacrificados a ídolos. Una vez más, la doctrina de los nicolaítas le ha dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometan adulterio con ella, con esa doctrina, con Jezabel, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esta mujer les heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes la trataré de acuerdo según sus obras. Esta es la iglesia de Tiatira. En la iglesia que puso su fe en la idolatría. La iglesia se llama la gran ramera, Jezabel, y que les enseñó a sus siervos y a sus fieles a pecar contra Dios, a sacar a Dios de su propia vida. Y se refiere al Papa, se refiere a sus enseñanzas. En pocas palabras, se refiere a la iglesia católica. Amén. Y la iglesia que aún está hoy vigente, ¿no? Y que comenzó en el año 1300, 1400 hasta el año 1500. O sea, duró como 12 siglos esta iglesia gobernando, haciendo cruzadas. Ellos colocaron la Biblia en latín y solamente ellos podían leer, y la gente ignorante. Y esto es lo que busca, y dice Jesús que ellos, si no se arrepienten, sufrirán terriblemente. La caída de la gran ramera llegará. Quiero decirles que esto es profético. Y la iglesia de Tiatira caerá. La iglesia de la gran ramera caerá. La iglesia de Jezabel caerá. Y sufrirá demasiado. Ya nadie pondrá cuidado a eso. Ellos sufrirán mucho por el castigo directamente de Dios y por el juicio de Dios. Y ellos sostienen que la iglesia es de Pedro también. Esto es mentira, porque Pedro ratificó que Cristo más adelante era la piedra angular y era la punta de la piedra. Amén. Entonces nos acordamos que Jesús tenía razón cuando esta iglesia hacía cruzadas, mataban a millones de personas por no creer en lo que ellos creían. Querían personas ignorantes, no les dejaban leer la Biblia. Solo ellos podían leer la Biblia y las personas tenían que creer lo que ellos dijeran. Nada parecido a la realidad, es pura coincidencia, mi hermano. Hay personas dentro de la misma iglesia cristiana que tienen comezón de oír y que solamente quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y lo peor de todo, se someten a cualquier mentiroso que les hable mentira, que les diga cosas que se salen de la palabra de Dios. Esto es terrible, mis amados hermanos, porque la ira de Dios vendrá sobre todos los que tienen influencia de Tiatira. Tú no solamente puedes decir soy cristiano, yo menos mal no soy católico, yo no soy de Tiatira. No, tú puedes estar dentro de esta misma iglesia cristiana, el tiempo de su gloria, y tener influencia de Tiatira, tener influencia de aquella iglesia. ¿Cómo así? Pues por la ignorancia de la palabra. No le gusta leer la palabra, solo le gusta escuchar, que le digan cosas bonitas. Entonces, esto es tremendo, porque son cristianos que no les interesa la palabra, no les interesa lo que realmente la palabra diga. Solamente vengo aquí a culto rápido, termina esta vaina porque yo me voy, estoy de afán, quiero cumplir un compromiso. Influencia de Tiatira. Amén. Pero aún así quiero decirle que hay un remanente. Aún dentro de la iglesia católica van a haber sorpresas, ¿cierto? Y personas que han creído en Jesús, y papas, inclusive sacerdotes que leen la Biblia y no le comen cuento a la iglesia católica. Y de hecho Martín Lutero fue uno de ellos. Bueno, entonces ya vamos por 4 iglesias. Vamos para la iglesia quinta, la iglesia de Sardis. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, conozco tus obras. Tienen fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedecido, y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Amén. Entonces estamos con la iglesia de Éfeso, con la iglesia de Esmirna, con la iglesia de Pérgamo, con la iglesia de Tiatira y ahora la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, esta iglesia comenzó entre los años 1500 y 1550. Comenzó con Martín Lutero y aún hoy en día también existen los luteranos. Existen diferentes clases de ser
protestantes, perdón, ¿cierto? Y allí Martín Lutero escribió 95 tesis, y esta iglesia logró también traducir. Algo bueno de esta iglesia, de la iglesia de Sardis, es que logró escribir la Biblia en varios idiomas. Esto es bueno porque muchas personas comenzaron a leer la palabra de Dios y fortaleza si Dios les anima, pero también les dijo algo, que ellos han recibido de Jesús lo que Él tenía para darles, pero que no han querido obedecer. O sea, que es una iglesia que conoce la verdad pero no la obedece. Y su doctrina es algo rara, ¿cierto? Aunque ayudó a desenmascarar las mentiras de la iglesia católica, aún hoy en día existen luteranos, existen armenianos, inclusive existen iglesias de la wesleyana, los bautistas. Y la debilidad más grande de ellos es que no creen en sanidad divina. La debilidad más grande de ellos es que no creen en la obra del Espíritu Santo. Y entonces Dios les llama a decirles: ustedes saben mucho pero no practican. Eso es lo que está diciendo ahí. Están más pendientes del conocimiento que de la práctica. Y les estoy diciendo: arrepiéntanse ahora. Si no se arrepienten, vendré sobre ustedes y quitaré el candelabro. Y sabrán que no irán al reino de los cielos. No irán en el rapto. Amén. Y hay mucha influencia hoy en día, de la manera práctica. Muchos más pendientes de la Biblia, y gloria a Dios por la palabra de Dios, de conocimiento, pero la fe sin obras es muerta. Y nosotros tenemos que entender que no solo nacimos para leer la palabra, nacimos para practicarla. En Santiago 1:22 le dice que aquel persona que lee la palabra pero no la practica no hace nada. Ok, vamos a nuestra sexta iglesia, la iglesia Filadelfia, que es la que el tiempo de su gloria se enfoca, y por la cual, gracias a esta iglesia que les hablé el miércoles pasado, quería pasarles como un trasfondo histórico, profético y práctico de cada una de las iglesias, de sus fortalezas, de sus debilidades, históricamente en qué fecha funcionaron y qué es lo que Dios quiere hacerlo, y que si existen hoy en día, si existen. La iglesia de la Filadelfia está en Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 y 8. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sea que tus fuerzas sean pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Esta iglesia no fue exhortada por Dios, por Jesús. Esta iglesia no fue regañada por Jesús. Dios le anima a seguir adelante, claro que sí, eso sí, le anima a seguir adelante y le felicita por lo que ha hecho. Y una iglesia perseverante, ¿cierto? Y la puerta que ha dejado abierta es las misiones, el evangelio siendo predicado. Las llaves de David son la autoridad. Esta iglesia de la Filadelfia ha entendido que tiene autoridad en Cristo Jesús para echar fuera demonios, que tiene autoridad para sanar a los enfermos, que tiene autoridad para hacer todo lo que Cristo hizo, que tiene autoridad para sacar a Satanás de cualquier lugar, que tiene autoridad para tomar la posición en Cristo. La iglesia de Filadelfia es aquella que le gustan las misiones, que le gusta el evangelio, que predica el evangelio. La iglesia de Filadelfia nació más o menos en el año 1910, de 1900 a 1910. Ahora era profético ya. Y allí, no sé si ustedes han escuchado, pueden mirar en YouTube el avivamiento de Azusa. Allí en Europa, en Estados Unidos, aún en el mismo China, hubo un avivamiento tremendo. Y comenzó, ahora paralela con la Odisea, después ahorita les hablo quién es la Odisea, pero allí en Filadelfia, la iglesia de Filadelfia comenzó con un avivamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia de Filadelfia, somos gente que creemos en lo bueno y no en lo malo, que creemos en lo que Cristo tiene para nosotros y creemos en la obra del Espíritu Santo, el hablar lenguas. Creemos en ser llenos y bautizados del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo nos llena de su unción y a causa de esa unción se pudren los yugos. Y Jesús no tiene exhortación para esta iglesia, ¿cierto? Y es la iglesia que comenzó allí en Estados Unidos con grandes avivamientos. Y avivamientos que no ha pasado, avivamientos que continúan. Inclusive veremos mayores avivamientos para estos tiempos. ¿Cuántos dicen conmigo: veré mayores avivamientos para estos tiempos en el nombre de Jesús? Yo creo que la iglesia cristiana, el tiempo de su gloria, va a crecer muchísimo. Y entonces, por lo menos en el 1905, 1908 más o menos, Latinoamérica tenía 40,000 cristianos.
Ahora, ¿cuántos son 40,000 cristianos para toda Latinoamérica? Es como de a 2,000 cristianos por país, muy poquito. Pero para el día de hoy, Latinoamérica tiene 90 millones de cristianos. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia Filadelfia es la iglesia que más ha producido para Dios. Es la iglesia que más avivamiento ha traído para Dios. Es la iglesia que más ha crecido para Dios. Por eso Dios no está enojado con la Filadelfia. Por eso Dios ama a la iglesia Filadelfia. Por eso es la iglesia de estos tiempos. Una iglesia que produce, una iglesia que cree, una iglesia que evangeliza, una iglesia que da fruto, una iglesia que avanza. Si tú miras el fruto de las otras iglesias, quizás trabajaron para Dios, pero no dieron fruto al 30, al 60, al 100 por uno. En esta iglesia, en Latinoamérica solamente, pasamos de 40,000 a 90 millones de cristianos. ¿Qué quiere decir? ¿En cuánto tiempo evangelizaremos toda Latinoamérica? ¿En cuánto tiempo evangelizaremos África, Asia, Rusia, la Oceanía? ¿En cuánto tiempo evangelizaremos Europa? Mis queridos hermanos, somos la iglesia Filadelfia, los que estamos llamados a predicar el evangelio de Cristo, a llevar al Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo, sanando enfermos, reprendiendo demonios, saliendo adelante en unción y en poder, amén, en fuerza. Entonces, somos esa iglesia, la iglesia del tiempo de su gloria, la iglesia Filadelfia. El miércoles hablé algo de eso. Y necesitamos dejar avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta iglesia es la iglesia de este tiempo, la iglesia Filadelfia. Esta iglesia es la iglesia que Dios quiere que seamos. Esta iglesia es la iglesia que Dios espera que seamos. Esta es la iglesia que predica la segunda venida de Cristo. Esta es la iglesia que ama el evangelio y lo comparte con todos. Esta es la iglesia que Dios no dio exhortación alguna. Esta es la iglesia para la que nosotros damos frutos del Espíritu Santo. Esta es la iglesia que no maneja la ley de la mentira ni del pecado, sino esta es la iglesia que maneja la ley de la libertad. Esta es la iglesia que es bautizada por el Espíritu Santo de Dios, que tiene autoridad, que gana las naciones, que ganan los pueblos, que ganan las tribus. Amén. Somos la iglesia de Filadelfia. Somos la iglesia de este tiempo. Somos la iglesia que avanza. Esta es la iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Ahora es nuestro tiempo de hacer misiones. En nuestro tiempo de enviar personas de Latinoamérica. Antes, en el pasado, en los 1900, en el siglo pasado, personas llegaron a este país, como iglesias como Cruzada Cristiana, iglesias como El Lugar de Su Presencia, iglesias como Misión Colombia. Llegaron como misioneros de Australia, de Europa, de Estados Unidos, y vinieron a conquistar. Pero ahora, en este siglo XXI, es el tiempo de que nosotros enviemos personas para el África, para Europa, aún hasta para el mismo Estados Unidos, a crecer, porque somos la iglesia de avivamiento, amén. Porque somos la iglesia de crecimiento, amén. A ver, ¿cuántos dicen en esta mañana: yo espero una cosecha con mi pastor? A ver, ¿cuántos lo dicen? Yo espero una cosecha. Yo no estoy esperando una crisis, yo estoy esperando una cosecha. Esta iglesia no pasará la gran tribulación. En esta iglesia predicamos a Cristo tiempo y fuera de tiempo. Es una iglesia que se apega a la palabra. Es una iglesia que se apega a lo que Dios ha dicho, sin importar lo que el diablo diga. Amén. La iglesia de Filadelfia habla de Jesús, habla que Jesús vuelve pronto. Y obviamente es la iglesia que nos iremos en el rapto. Amén, gloria a Dios. Somos la iglesia que nos iremos en el rapto. Esto me enciende, hermano. Esto me da vida. Me iré con Cristo en el rapto. No hablo de crisis, hablo de Cristo. Ok, la última iglesia, la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3, 15 al 20. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera uno o lo otro. Por lo tanto, no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Estoy por vomitarte de mi boca, dices el Señor. Ahora dices tú: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta cuán infeliz, cuán miserable, pobre, ciego, desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza, desnudez, y colirio para que te lo pongas en tus ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, esta iglesia de la Odisea es una iglesia paralela que creció paralelamente en los 1900, en el siglo pasado, a la Filadelfia.
Y comienza en el mismo tiempo que la Filadelfia, pero es una iglesia fría, es una iglesia tibia, es una iglesia apóstata, es una iglesia que piensa que su riqueza lo podrá librar del castigo de Dios en un futuro. Es una iglesia que dice: ay, pero mira, es que yo no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando, porque estoy estudiando. Pues si para ti es más importante tu trabajo que Dios, pues si para ti es más importante tu estudio que Dios, entonces eres del parte y estás influenciado de la iglesia de la Odisea. Arrepiéntete, porque cuando estés frente a Dios no le vas a mostrar tus títulos. Cuando estés frente a Dios no le vas a mostrar cuántas casas compraste, cuántos carros compraste. Cuando estés frente a Dios vas a demostrarle si cumpliste su voluntad o no. Amén. Gloria a Dios. Pero Jesús dice que aún así le está aconsejando que compre oro refinado, que cambie su manera de pensar, que ya no confíe más en su dinero, que ya no confíe más en sus capacidades. Una de las debilidades grandes de esta iglesia es que piensan que el pueblo gobierna. Esta iglesia, la Odisea, piensa: la voz del pueblo es la voz de Dios. Y Dios le está reprendiendo por esto. Hermanos que piensan que porque tienen plata pueden mandar al pastor, pueden mandar al liderazgo. Es que yo soy el que doy más plata aquí, aquí se hace lo que yo diga. Pues tienes influencia de la iglesia de la Odisea. Arrepiéntete, porque Dios es el dueño del oro y la plata, no tú. Y si tú tienes es porque Dios te ha dado. Arrepiéntete y cáese de esa mentira. Gloria a Dios. Yo sé que esto no gusta mucho, pero es la verdad. Y Dios está hablando de una influencia de la iglesia de la Odisea. Amén. Gloria a Dios. Entonces esta iglesia piensa que el pueblo decide. No, mentiras. El pueblo no decide, Dios decide. Amén. Y si Dios colocó un pastor, es para que el pastor tome gobierno sobre la iglesia, o para que el pastor anime a la iglesia o direccione la iglesia como el Espíritu Santo se lo guíe. Entonces, y a ellos no les importa mucho la Biblia, no les importa mucho lo que Dios diga, y no importa que ellos digan. Ellos son la voz del pueblo, la voz de Dios. No, Dios no está pidiendo eso. Y las ovejas no guían al pastor, el pastor guía a las ovejas. Amén. Y ellos quieren que las ovejas guíen al pastor. Bueno, mis queridos hermanos, ya les hablé de las 7 iglesias. ¿Cuál es la iglesia que te está influenciando a ti? ¿Cuál es la iglesia que te está influenciando a ti? La de Éfeso, la de Esmirna. ¿Cuál es la iglesia que te está influenciando a ti? Quiero que me digas. Aquí tengo todas las 7 iglesias. La primera es Éfeso. La segunda es Esmirna. La tercera es Pérgamo, o Tiatira, o Sardis, o la Odisea, o Filadelfia. ¿Cuál de estas son las que te están influenciando a ti? Ahora, toma un tiempo. Jesús te está advirtiendo en esta mañana: arrepiéntete y no sigas más ese pecado. Llénate del Espíritu Santo. La iglesia de Filadelfia, vuelvo y lo repito, es una iglesia llena del Espíritu Santo. Llénate tú del Espíritu Santo. Déjate influenciar por esta iglesia. Una iglesia que cree en la obra del Espíritu Santo. Una iglesia que se aferra a la palabra. Una iglesia que tiene las llaves de David como autoridad. Una iglesia que sabe que Cristo nos dio la autoridad a nosotros como creyentes. Una iglesia que tiene la posición en Cristo. Una iglesia que sabe quién es en Cristo, qué tiene en Cristo y dónde está en Cristo. Una iglesia que sabe que está sentada en lugares celestiales muy por encima de todo este mundo. Una iglesia que se levanta con poder. Una iglesia que sabe que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Una iglesia que no le importa morir por Cristo. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Y una iglesia que sabe que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Si eres influenciado por otra iglesia, ora conmigo. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Y nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos, Dios mío, Señor, de todo aquello. Nos arrepentimos de todo aquello que nos ha influenciado a través de los tiempos. Gracias, Señor Jesús. Por el poder de Dios y por la sangre de Cristo, yo declaro que la influencia de la iglesia de Filadelfia llega a la iglesia del tiempo de su gloria. Amén, Señor. Y renunciamos a toda influencia proveniente del enemigo, proveniente de Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, porque somos una iglesia avivada. Somos una iglesia llena de poder. Somos una iglesia llena de amor. Somos una iglesia llena de paz. Somos una iglesia llena del poder de Dios, del Espíritu Santo. Gracias, Señor.
Te amamos, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Solo tú, Dios, eres Dios grande y poderoso. Si hiciste esta oración, sé influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Respira tu aire y beber de tu agua viva, que me limpies con tu sangre. Quiero ser de un alma tuya y que no me aparte nadie. Lléname de ti, de ti, de ti. Yo quiero que tu amor inunde mi alma y que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Quiero sentarme en la orilla de tu mar de maravilla y perderme en tu mirada, arrastrado por la veada del amor con que tú me amas. Vamos, iglesia, dígale. Y lléname de ti, de ti, de ti. Yo quiero que tu amor inunde mi alma y que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Amén, amén, amén. Bueno, entonces en esta mañana vamos a orar por todas las personas que se encuentran conectadas por primera vez o las personas que tengan alguna petición. Pueden escribirla ahí en el chat y vamos a orar por ustedes y vamos a dar un aliento, una palabra de aliento en esta mañana. Aunque sabemos que lo que predicamos ya en esta mañana, tenemos claro lo que Dios quiere con nosotros como iglesia. Ahora vamos a practicarlo con nuestra oración. Señor Jesús, gracias. Bendigo a todas aquellas personas que ponen su confianza, su fe en la palabra de Dios y en el Evangelio de Cristo. Los bendigo con toda bendición ahora mismo por el poder de Dios y por la sangre de Cristo. Señor Jesús, ahora mismo obra con poder, con unción, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, que tú derrames de tu fuego poderoso, que tú derrames de tu fuego hermoso sobre la vida de cada persona que está poniendo una petición allí o que necesita de ti, Señor. Padre, oro también por aquellos que están desanimados, para que sean animados, Señor. Oro por aquellos que están pasando por pruebas, para que tú pongas fe en ellos. Oro por aquellos que están en enfermedad, para que sean sanos en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que necesitan de tu amor, porque se encuentran amargados, porque se encuentran tristes, porque se encuentran desconsolados. Padre celestial, anímalos. Oro por aquellos que están atribulados por sus deudas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora trae paz a estas vidas en el nombre de Jesús. Trae gozo a estas vidas en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea llenando cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ok, y si tú vienes por primera vez, aquí en esta pantalla aparecen unos datos. Quiero que llenes un formulario, quiero que nos escribas a nuestro grupo de WhatsApp. Estamos muy atentos por ti. Queremos bendecirte, queremos inclusive regalarte un Nuevo Testamento, queremos llamarte, orar por ti. Entonces, si has venido a esta reunión por internet por primera vez, quiero orar por ti. Quiero que digas conmigo: Señor Jesús, te recibo y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Dame tu Espíritu Santo y límpiame con tu sangre. De hoy en adelante quiero ser tu hijo y quiero ser tu hija. Amén y amén.
Bueno, si hiciste esta oración, aceptaste a Cristo como Jesús, y ahora simplemente conéctate. Muy pronto nos veremos las caras, muy pronto estaremos todos reunidos acá para adorar y glorificar el nombre de Jesús. Bueno, iglesia, les amamos mucho y nos vemos el próximo miércoles en la reunión, esta noche en la oración, y todos estos días orando. Vamos, quiero ver conectados a todos los de la iglesia, a todos los que son nuevos también. Los bendigo y declaro bendición sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, el equipo aquí se despide. Allá, Sebas, Santi, todos despidámonos. Bendiciones, les amamos. Pasen un feliz domingo. Amén. Chao, chao.